Torá al Instante, con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al Instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal Radio Génesis 128 y activa la campanita. Torá al Instante. Shalom, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de Torá al Instante. Su hermano pastor Roberto Alfaro saludándoles y como siempre brindándoles la mejor y cordial bienvenida desde Israel, Casa Integral, en la ciudad de Cherryville, Carolina del Norte, en los Estados Unidos. Recuerden nuestro lema: amar la palabra, aprender la palabra y vivir la palabra. Es decir, escrito está. Muy bien, llevamos una jornada extraordinariamente importante para esta época. Específicamente en la grabación de este programa estamos después de la celebración del día de Rosh Chodesh, el comienzo del mes sexto, el mes de Elul, el mes del arrepentimiento. Así es que, como estamos en el desarrollo de nuestra campaña Aliyah de Teshuvah, pues se hace necesario, y es nuestro propósito, a la par de la campaña de los 40 días de Teshuvah, ir complementando algunos puntos importantes en la palabra Teshuvah. No solamente entender el Teshuvah como lo hemos entendido siempre, el arrepentimiento, ese es el punto central, pero conocer el Teshuvah mucho más allá de lo que realmente, repito, significa. El retorno. Volver, shub, la palabra en hebreo, volver, shub. De allí viene teshuvah, de donde hemos concluido el arrepentimiento, el retorno, el volver a. Este calendario hebreo nos indica con precisión los tiempos, los moedín. En las lecturas bíblicas usualmente entendemos las estaciones. Esas estaciones, repito, tienen que ver con fechas y días determinados. Nosotros, particularmente en Israel Casa Integral, lo llamamos citas divinas, que el Eterno nos deja preparadas en el orden del día, en el orden del mes, en el orden del año, para que asistamos puntualmente a cada una de estas convocatorias. Usualmente la traducción en español nos dice fiestas, pero es mejor que no hagamos de las convocatorias santas una fiesta. Es mejor que hagamos lo que la palabra nos enseña, una convocatoria, una reunión en la presencia de nuestro amado Adonai. Así es que también la Biblia, durante los recorridos que hemos realizado a través de los parashá y de todo el estudio de Torah, nos menciona con mucha frecuencia y con gran relevancia por demás el número 40. El número 40 refiriéndome a los días. Veamos, en el caso de Moshe, a los 40 primeros años de su vida, después de ser recuperado, rescatado de las aguas del río Nilo, pasa sus primeros 40 años en la casa de Faraón. Seguidamente, después de la circunstancia de la muerte del egipcio, entonces Moshe va a transcurrir sus siguientes 40 años ahora en las tierras de su suegro Yitro, quien será o quien fue mejor su suegro Yitro, y allí desarrolla una tarea pastoral. Esos son sus siguientes 40 años. En la primera ocasión en que Adonai, el ángel de Adonai, se presenta en el monte Sinaí y le habla a través de la zarza que arde y no se consume, entonces damos comienzo a los siguientes 40 años en la vida de nuestro amado Moshe. Y probablemente hoy nos tomemos un tiempo y hablemos de algunos 40 muy importantes, muchos 40 que tenemos en la Biblia, aunque normalmente el número 40 está asociado con la palabra adversidad, desierto, prueba,
pues también vamos a ver cómo ese 40 significa madurez, carácter, responsabilidad, experiencia. En medio de la prueba, en medio de las adversidades, por supuesto, todo ayuda para bien, y de ese todo ayuda para bien encontramos grandes conclusiones, aprendizaje. Este periodo de arrepentimiento, entonces, en la Biblia lo consideramos a partir de lo que en el hebreo, en el calendario hebreo, nos menciona el mes sexto, el primero de Elul, el día de Rosh Hodesh, el mes sexto del calendario hebreo, y avanzará durante los siguientes 40 días hasta el mes séptimo, y concluiremos en el día 10 del mes de Tisri, es decir, aquí están ocurriendo dos acontecimientos extraordinariamente importantes. Número 1, partimos del mes Elul, el Rosh Hodesh, mes sexto, mes de arrepentimiento. En este recorrido nos encontraremos entonces con el tiempo glorioso de Yom Teruah, las trompetas, Pentecostés, por demás, como usualmente se llama en la versión tradicional. Y allí, en el tiempo de Yom Teruah, en el tiempo de las trompetas, se ocurre también a su vez en la misma fecha lo que conocemos como el Rosh Hashanah. Rosh Hashanah es cabeza de año, el nuevo año, el comienzo del nuevo año. Rosh Hodesh, el comienzo del nuevo mes, cabeza del nuevo mes. A partir del tiempo de Rosh Hashanah, cabeza de año, y de Yom Teruah, trompetas, entronación del rey, entonces transcurrirán 10 días hasta el día glorioso y más importante de todo el contexto bíblico y de las convocatorias, ¿cuál es? El día de expiación, o también conocido como el día de Yom Kippur. Hasta ahí es un recuento que todos conocemos, que todos tenemos absolutamente claro, que estamos viviendo justo en este tiempo. Y pues para quienes nos acompañan por primera vez, bienvenidos, y por eso me tomo el tiempo de dar la información con detalle para recordar a los que ya lo sabemos, y para quienes nos acompañan por primera vez, ir aclarando conceptos. Les invito entonces, amados, para que me acompañen al libro de Levítico, Vayikra, capítulo 23. Ustedes saben, amados, quienes ya conocen nuestro trabajo en el ministerio por años, que el pastor Alfaro es un apasionado, si puedo usar esa palabra, del capítulo 23 del libro de Vayikra. ¿Por qué? Porque en el capítulo 23 del libro de Vayikra, Adonai nos deja establecido un reloj cronológico, un reloj de tiempo. Cronos significa tiempo, el cronómetro, tiempo. Y a su vez nos entrega un reloj en el que establece la eternidad, sempiterno, y nos deja, repito, establecidas las estaciones, comillas, las fechas de cada acontecimiento de los meses, los días perfectamente establecidos, donde se llevarán a cabo cada una de las 7 convocatorias que tenemos establecidas en Levítico 23. Vale la pena mencionar, solo para mencionar, que dentro de esas 7 convocatorias, ahora que venimos al tiempo de Yom Teruah, Yom Kippur y Sukkot, cerramos entonces las 7 convocatorias, y finalmente celebraremos una más, que es la convocatoria, bueno, no es una convocatoria, perdón, esa es la corrección que quiero hacer, que es nuestra reunión de Hanukkah, la reunión de Hanukkah, que no la podemos pasar por alto. Y sé que cuando hablamos de Hanukkah en esos tiempos empiezan las controversias toraicas, que ustedes por qué celebran Hanukkah, que Hanukkah no es una de las 7 convocatorias, pero es que no podemos, por favor, pasar por alto esta celebración tan importante como lo es Hanukkah, que en su momento lo explicaremos, por supuesto, que en lo personal aprecio muchísimo la convocatoria de Hanukkah. Es hermosa reunión de familia, de celebrar con los niños, de pasar tiempos muy especiales, pero más que eso, también recordar lo que significa la importancia de Hanukkah. Repito, eso lo veremos en su momento. No es una de las 7 convocatorias, pero es muy importante que la celebremos. Y por supuesto que la Biblia también la menciona.
El libro de Vayikra, Levítico capítulo 23, para introducir nuestra jornada de semana, dice lo siguiente. Acompáñenme por favor al libro de Levítico capítulo 23. Dice Adonai a Moshe: habla a los hijos de Israel y diles: las convocatorias solemnes de Adonai las proclamaréis como santas convocaciones. Serán estas. Y empieza a mencionarlas. Y el más importante comienzo que nos anuncia es: 6 días trabajarás. 6 días trabajarás, mas en el 7º día tendrás un día de reposo. Aquí es interesante, y lo mencioné la semana anterior, lo traigo a colación nuevamente, porque quiero que hagamos claridad, de tal manera que cuando estudiemos Torá y tengamos expresiones claras, hermanos. La Torá no es un asunto de confusión, la Torá no es un asunto de interpretación, la Torá no es un asunto de apreciación o conceptos personales. La Torá escrita está. Nuestra Biblia escrita está. Es decir, que esto no se trata de asuntos de filología o intérpretes del manuscrito, del lingüísticos, e interpretar a nuestro intelecto muchos aspectos. Escrito está, punto, escrito está. Entonces nos habla del día de reposo como un día de descanso, y nosotros hemos entendido Shabbat como el reposo. Pero realmente la palabra Shabbat o la celebración de Shabbat, más que el reposo, es dejar de hacer. Esa es la expresión correcta de un Shabbat. Dejar de hacer. Claro, por supuesto, al dejar de hacer, reposamos de las actividades de semana. Del trabajo duro de semana, entramos a un tiempo de reposo, dejando de hacer. Y esto es interesante porque decimos, o la palabra así nos lo enseña, que nuestro amado Hashem, en la creación de todo lo creado, visible e invisible, en el día 7º reposó. Pero esa expresión en la traducción, repito, no es la más adecuada, toda vez que aquí Shabbat significa dejó de crear. Adonai dejó de crear porque había creado todo. Dejó de crear en el día 7º. No pensemos que Adonai estuvo tan cansado, fatigado por toda la creación que dijo: necesito tomar un tiempo de reposo. No, dejó de crear. Hecho el paréntesis, continuamos. Y empieza entonces a mencionarnos, repito, cada una de las convocatorias. En el mes primero, por favor observen la escritura, cómo nos da los detalles. En el mes primero, esto es el mes de Abid, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, por favor subraye, entre las 2 tardes, muy importante, porque obviamente el calendario hebreo, los nombres del calendario hebreo, los días del calendario hebreo, los comienzos del día no son los mismos del calendario romano o grecorromano o gregoriano, como lo quiera llamar, en el cual pues el mundo transita. Obviamente todos nosotros estamos sujetos al calendario gregoriano en cuanto a fechas, meses, me explico, junio, julio, agosto, septiembre, lunes, martes, miércoles, etcétera, fechas patrias, etcétera. Pero el calendario hebreo tiene otro lineamiento, para decirlo de alguna manera. Entonces entendemos que el día da comienzo en la tarde. Por eso aquí la palabra es tan importante. A los 14 del mes, entre las 2 tardes, es el tiempo de Pesaj. La primera reunión que tenemos, en inglés Passover, pasar sobre, pasar por encima. Y en español o en la cultura, en la religión tradicional, lo mencionamos como la Pascua. De hecho es interesante porque también en la religión tradicional se habla de la cuaresma. Y esa cuaresma tiene que ver con los 40 días. Es decir,
que cuando empezamos a estudiar Torá y empezamos a aclarar conceptos, nos daremos cuenta que muchas de las reuniones que alguna vez hicimos o practicamos en la religión tradicional no es que estuvieran mal en cuanto a ciertos detalles, pero lastimosamente se les dio un tinte o una calidad muy distinta a la expresada bíblicamente. ¿Por qué hablo de esto? Porque cuando celebramos, por ejemplo, Pesaj, el manual de instrucciones, la Torá nos enseña puntualmente cómo desarrollar, cómo celebrar puntualmente qué debemos hacer para el tiempo de Pesaj, que en la religión tradicional se conoce como el tiempo de Pascua o Semana Santa. Y para quienes recordamos de niños, por lo menos en mi caso personal, recuerdo a mis padres en los tiempos de Semana Santa, no nos permitían jugar, no nos permitían ni siquiera bañarnos, no se podía levantar el timbre de la voz, no se podía correr, todo tenía que ser muy calladamente, mucho silencio. Yo recuerdo incluso las estaciones de radio cambiaban su programación habitual de música, de salsa, de merengue, de vallenatos, de toda la música tropical, y se traía música clásica, música instrumental. Los comerciales de radio eran comerciales muy pausados. Eran tiempos muy lindos. Yo recuerdo que no se podía barrer, por ejemplo. Todo era muy calmado. Eso eran los tiempos de la Semana Santa, muy dignos, muy respetuosos. Y pues pasó el tiempo, y para el tiempo moderno, la Semana Santa, la Semana Mayor, como se llama en la religión tradicional, se convirtió en las vacaciones del año. Todo el mundo vacaciona, todo el mundo se va de viaje, las gentes programan la Semana Santa para irse a la playa, a cualquier lugar distinto, menos a buscar de la palabra, muchísimo menos a llevar a cabo la celebración. Por lo tanto, una diferencia muy notoria entre Pesaj toraicamente y una Pascua de vacaciones en la religión tradicional. No estoy juzgando, estoy compartiendo lo que lastimosamente ocurre en la realidad de la vida. Y hago énfasis en esto, hermanos, porque, repito, Levítico 23 nos muestra con detalle lo que debemos hacer. Y lo que debemos hacer aquí no dice tiempo de Pesaj, tómate tus vacaciones para ir a la playa, etcétera. No. Entonces, él nos empieza a mencionar, repito, cada una de las actividades que tenemos que hacer. Quiero avanzar un momento al verso 23. Acompáñenme, por favor, en Levítico 23, verso 23. Vayikra 23. Dice la palabra: y habló Adonai a Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel. Perdónenme que interrumpa tanto, pero lo hago, hermanos, porque me interesa enormemente que tengamos conceptos claros. Yo sé que muchos de ustedes dicen, pastor, sí, eso ya lo sabemos. Pastor, eso ya lo ha explicado. Sí, pero siempre tengo en mi corazón aquellos que por primera vez nos están acompañando hoy. Bienvenidos, repito, y gracias por estar atentos. Todos necesitamos aprender porque algún día nosotros también tuvimos que hacerlo. Así es que misericordia, por favor, para quienes nos acompañan por primera vez. Dice, habla a los hijos de Israel. Aquí no dice, háblale a los judíos. Porque la excusa que todos presentan comúnmente cuando se les habla de la convocatoria de Levítico 23 a Pesaj, o a Yom Kippur, o a Yom Teruah, o a Sukkot, pero esas son fiestas de los judíos. No, mi amado hermano. No dice de los judíos. Lea conmigo. Dice a la casa de Israel, a la que tú y yo pertenecemos. Usted me dirá, yo no nací en Israel, yo no tengo familia de Israel. Pues entonces busca tu identidad como casa de Israel y lo podremos entender mejor, cosa que no voy a hacer ahora, pero para que tengamos claro. Habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, esto es el mes de Tisri, primero del mes, Rojodes, en el primero de mes, cabeza de mes, tendréis día de reposo, es decir, habrá un día de Shabbat. Si ese Shabbat cae a mitad de semana, según los horarios, según las fechas de los calendarios, es lo que conocemos como un gran Shabbat o un Shabbatón. Una conmemoración al son de trompetas
y una santa convocatoria. Es decir, Adonai nos ha establecido, nuestro amado Hashem nos establece una cita perfecta y nos dice y nos indica el día y el momento y la manera cómo debemos celebrarla y cuán importancia tiene esta celebración. Por eso cuando yo hablo con mis amados hermanos de Israel Casa Integral, tanto local como internacional, les digo, mis amados, desde el comienzo de Rosh Hashanah, en el nuevo comienzo de año, nuestra amada pastora Pili se encarga de preparar todo el schedule, la agenda del año hebreo, de tal manera que cada persona creyente en la Kadosh Torah, como tú y como yo, inmediatamente recibimos nuestra agenda de trabajo que está aquí en Levítico 23, tomamos nota y establecemos, este es el tiempo de Pesaj, este es el tiempo de panes sin levadura, este es el tiempo de expiación, este es el tiempo de Sukkot durante el año, de tal manera que yo sé que durante esos días y durante esos meses no me comprometeré absolutamente en nada que no sea la santa convocatoria. No saben, amados hermanos, cuánto siento y lamento profundamente cuando hermanos me dicen, pastor, discúlpeme, qué pena, no puedo estar presente en la convocatoria de John Terúa, tengo otros compromisos que atender. Oh, vaya, vea, dirían en mi país, vea. ¿Cómo le parece? ¿Compromisos más importantes que una cita con Hashem? Vea, ¿cómo le parece? ¿Cómo le parece? Pero así somos, de dura cerviz. Realmente el tiempo de Pesaj no los puedo acompañar, tengo otros compromisos que atender. ¿Qué puede ser más importante en la vida de un ser humano que una cita divina con nuestro amado Hashem? Pero yo quiero que en todo me vaya bien, yo quiero gozar con buena salud, quiero mantener una relación de familia hermosa, quiero vivir una vida de bendición, pero no tengo tiempo para estar con Hashem. Hashem, discúlpame, tengo muchas ocupaciones. Ok. ¿Qué dice Hashem? Hijo, no te preocupes, yo también tendré muchas ocupaciones el día que tú me llames. Correspondidos. Bueno, Hashem siempre tiene misericordia, vale la claridad. Entonces nos habla puntualmente de la fecha y nos dice, ningún trabajo de siervos haréis, y ofreceréis ofrenda encendida a Adonai, holocausto. También habló Adonai a Moshe diciendo, a los 10 días de este mes séptimo, Tisre, será el día de expiación. Aquí nos está hablando del día de Yom Kippur, el día del perdón, glorioso, maravilloso día. Amo, apasiono a cada año llegar al tiempo de Yom Kippur. Cada convocatoria es propia, tiene su identidad, tiene su función, su carácter, su personalidad. Pero el día de Yom Kippur, hermanos, y permítanme transmitirles de mi corazón la celebración de Yom Kippur, no es una celebración de estar reunidos en la asamblea, con los hermanos, nos vestimos de blanco. Pastor, me parece un poco religioso eso de vestirse de blanco. Bueno, pues no te vistas de blanco, eso no es problema, ese trasfondo no es importante. Todo tiene una simbología, una representación, el simplemente hecho de usar, por ejemplo, un talí blanco para esa reunión, lo que indica es que estamos en un tiempo de purificación. Hemos pasado 40 días de arrepentimiento, pero yo no tengo de qué arrepentirme. Ah, no. Examínate. Con lupa por demás, examínate, examinémonos y nos daremos cuenta de cuántas cosas y horrores probablemente tenemos que arrepentirnos. Pastor, pero es que yo no le hago mal a nadie, no le hago mal a nadie, basta una mirada tuya que mata, basta una palabra suelta que mata, basta con que tengas un pensamiento inicuo, basta con que consumas alimentos no kosher, comida inmunda, basta con que faltes a tu Shabbat, basta con que faltes a una convocatoria, basta que no estés en tu estudio bíblico devocional cada día, basta que no estés haciendo lo que la Torah nos enseña. Entonces, si nos examinamos con lupa, por favor, nos daremos cuenta de cuántas cosas tenemos
que arrepentirnos. Y repito, arrepentirnos, dejar de hacer, entrar con un corazón contrito y humillado. Si mi pueblo se humillare, humillarnos delante de la presencia de Hashem, porque es que a veces nuestro ego, nuestro yo, mis títulos, el yo soy, mi poder adquisitivo es que yo soy. No. Tú no eres nada si Adonai no permite que tengas algo. Si yo puedo usar este traje hoy, lo uso porque Hashem me lo permitió tener y me lo concedió. De no ser así, pues no lo tendría. Si estamos utilizando estos medios de comunicación hoy, hay una cámara, hay un micrófono, hay unas luces, hay un estudio de televisión, hay un método de transmitir. Si Adonai no permitiese nada de esto, no estaríamos comunicándonos en este mismo instante. Dice la palabra, no he venido por los que son sanos, he venido a buscar a los enfermos, y gracias a Hashem porque un día me rescataste de ese lugar oscuro, de esa condición vil del mundo, de la religión, de la tradición, de la idolatría, del pecado. Me tomaste con mano fuerte, brazo extendido, y me traes a pasar a nuestra Kadosh Torah y a aprender cada día. Como dice un dicho popular, a la cama no te irás sin que aprendas algo más. Así es que para este tiempo es importante porque lo que estamos aprendiendo, recuerden, nosotros veníamos de la religión 1, el nivel 1, nivel 2, pasamos a la transición en Torah. Estamos aprendiendo. ¿De quién aprendemos? Pues estamos aprendiendo de nuestros hermanos de Judá que gloriosamente por más de 3,000 años han guardado cuidadosamente la Torah, la Kadosh Torah. Estoy hablando de la Torah escrita, no estoy hablando de la Torah oral, no estoy hablando del Talmud, no estoy hablando de la Gemara, no estoy hablando del Mishnah, no estoy hablando de otras cosas. Estoy hablando de lo que la Torah escrita nos enseña. Obviamente los hermanos nos han dejado unos formatos y modelos que son los que seguimos hoy, conocido como el Seder. La liturgia, esa palabra liturgia, particularmente siempre considere que la palabra liturgia era una palabra de la religión tradicional, la liturgia de la iglesia en el nivel 1. Pero la palabra liturgia básicamente lo que representa es un manual, una guía, una ordenanza, un protocolo, un seder. Cuando vamos a ese seder nos indicará exactamente, repito, cuál es el procedimiento que hacer. Ahora, el hecho, por favor, présteme mucha atención. El hecho de que mantengamos un seder, un protocolo, sigamos un manual, una guianza de los hermanos de Judá, no significa de ninguna manera que negamos a nuestro amado Yeshua HaMashiach, o no significa que nos hemos judaizado. Esa expresión tenemos que corregirla, hermanos, porque lastimosamente cuando venimos a Torah, pareciera ser que entendemos que Torah, Shabbat y Seder solamente significan una fotocopia del pueblo judío. El pueblo judío no celebra, por ejemplo, Yom Teruah, la convocatoria de Yom de las trompetas, la convocatoria del entronamiento del rey, porque no lo reconocen. Entonces ellos celebran a bombo y platillo, celebran Rosh Hashanah, porque es el comienzo de año. Y entonces hoy vemos a muchas comunidades de Torah celebrando Rosh Hashanah y no celebrando Yom Teruah, que es la convocatoria que corresponde para quienes creemos en Yeshua HaMashiach. Es importante entonces esta claridad. Ahora, nos preguntan con mucha frecuencia, ¿ustedes celebran Rosh Hashanah? Pues, amados hermanos, es que Rosh Hashanah está incorporada en el mismo día, en el mismo calendario, en el mismo tiempo de coincidencia con Yom Teruah. Es decir, que en el momento que estamos en la convocatoria de Yom Teruah, gloria a Hashem, porque es el entronamiento del rey, Yeshua viene, y ese es el día en el que Él va a estar con nosotros. Entonces pues es un nuevo comienzo, un Rosh Hashanah, un nuevo comienzo de año. Ahí estamos. Por favor, repito, entonces hacemos claridad. Los hermanos de Judá no celebran Yom Teruah, ni lo mencionan siquiera. Ellos celebrarán el comienzo, cabeza de año. Muy bien. ¿Qué nos enseñan entonces los hermanos? ¿Y qué hay de malo en lo que nos enseñan? Aprendamos de lo bueno que nos enseñan. Que se debe llevar a cabo el sonido del shofar. Para los hermanos que no saben, que es su primera vez con nosotros, aquí tenemos entonces este instrumento
conocido como shofar, y nos dice que ellos hacen el sonido del shofar durante los 30 días que corresponden al mes de Elul, el mes sexto, como una señal específicamente para llamar al pueblo, a la casa de Israel, al arrepentimiento, a la teshuvá, llamándoles a regresar a Hashem antes que se cierre la puerta del perdón y entonces llegar al día de expiación o día de Yom Kippur. Y así, hermanos, a lo largo de todo el texto bíblico podemos ver que Adonai nunca envía juicio primero sin enviar una advertencia y un llamado de atención. El shofar o la trompeta funciona entonces como esa advertencia. Hagamos un sonido de shofar a propósito. Y mis amados, ¿qué ocurre cuando ese sonido de la trompeta se produce y no tenemos la menor idea qué está ocurriendo? ¿Saben? Hace algunos días estaba observando en internet que las personas en algunos lugares de la tierra han escuchado un sonido justamente como el que acabamos de hacer en este momento. Y las personas se sorprenden y bueno, yo no sé si serán videos arreglados. Ahora con esto de la inteligencia artificial tantas cosas ocurren. Pero pues han mostrado los videos y muestran hacia las nubes y se escucha el sonido. Y las gentes se sorprenden. Y las gentes observan y no entienden qué está ocurriendo, de dónde se producen esos sonidos. A la final, trompeta, dice la palabra, el sonido del shofar nos está dando una advertencia. Es el tiempo del perdón, es el tiempo del juicio. Así es que se están cumpliendo cada una de estas palabras. Este cumplimiento mesiánico, por favor, cuando menciono la palabra mesiánico, es otra palabra que he podido notar cómo muchas gentes tienen como adversidad a la palabra mesiánico. Por favor, permítanme hacer una pequeña claridad, ya que estamos aclarando conceptos, permítanme aclarar uno más. La palabra mesiánico viene de la palabra Mesías o Mashiach. Nuestro Yeshua es nuestro Mashiach. Entre otras cosas, también la palabra Cristo, Mashiach. Es decir, que si en el nivel 1 en la religión tradicional se abre una Biblia y se enseña del Cristo, se enseña entonces del Mesías. Entonces en el nivel 1, la iglesia del nivel 1 es una iglesia mesiánica, porque creemos en un Mesías, el Cristo, que murió y resucitó. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Por favor, no estoy diciendo nada que no sea absolutamente emet, verdad. 2. Cuando pasamos al nivel evangélico, estudiamos la Biblia, leemos el contexto bíblico, usualmente el Nuevo Testamento, el Brit Hadasha, y anunciamos la resurrección. ¿De quién? Del Mesías, que ha de venir en su segunda ocasión. Los hermanos de Judá consideran que no ha venido, lo están esperando. Entonces, los que ya sabemos que vino y lo esperamos en su segundo regreso, somos mesiánicos. Creemos en el Mesías, en el Mashiach, Yeshua, nuestro Mashiach. ¿Claro el concepto? Quienes estamos en Torah, creemos rotunda y absolutamente en Yeshua HaMashiach, nuestro Mesías. Entonces, ¿cuál es el inconveniente y la pregunta que tanta gente se hace? ¿Ah, que ustedes son mesiánicos? Vea, preguntamos con una ignorancia atrevida. ¿Ustedes son mesiánicos? Pues sí, tú no. No, nosotros no somos mesiánicos. Ah, ¿ustedes no creen en Jesús? En el nivel 2, nivel 1. Ah, sí, yo creo en Jesús. ¿Y quién es Jesús? El Mesías.
Ah, pero su nombre es Yeshua. Sí, el Mesías. Yeshua HaMashiach. Oh, vea. Entonces, hechos estos pequeños, muy pequeños claridades de conceptos, nos daremos cuenta que a veces entramos en una negatividad y en una adversidad y confundimos expresiones y confundimos términos, y a la gente le incomoda que se diga Yeshua. El nombre de Yeshua, su nombre original en hebreo. ¿Cuál es el problema? Y repito, hace unos días lo compartíamos la semana anterior. La semana anterior compartíamos cómo el señor Paul Wilbur, un intérprete de música hebrea en español y por supuesto en hebreo, yo recuerdo que en la iglesia del nivel 1, la religión tradicional, en la iglesia evangélica en el nivel 2 y por supuesto en Torah, en cada una de ellas se cantan los cánticos de este hermano, nuestro hermano Paul Wilbur. De hecho, fue el primer cántico de él que escuché la primera vez, quien me trajo a mi corazón la pasión, la revelación, el entendimiento, la experiencia de entrar a Torah. Entraré a Jerusalén fue mi primer cántico que apasionó con mi corazón. Y entonces yo me pregunto, y son cánticos que cada día canto, de hecho, ¿cómo es que en el nivel 1 o en el nivel 2 cantábamos esos cánticos y cantábamos Yeshua HaMashiach? Y cantábamos Yeshua HaMashiach y nunca nos preguntamos por qué cantamos Yeshua HaMashiach, si eso es de los hebreos o eso es de los judíos, eso no es del nivel 1. ¿Cómo es? ¿Cómo esto no es del nivel 2? Hermanos, cuando cantamos para Hashem, cuando cantamos con nuestro corazón y adoramos su nombre y le exaltamos, no nos entramos a considerar detalles teológicos o detalles toraicos o entrar a discernir mucho, porque la palabra es emet, la palabra es verdad. Así es que en este momento estamos hablando del cumplimiento mesiánico del día de la expiación, que representa el día en el que Yeshua, nuestro amado Mashiach, regresa por segunda vez. Y del día y de la hora nadie sabe, pero nosotros sabemos, porque así la Torah lo enseña, que en el día de Yom Teruah está su regreso. Él viene como un rey, como un juez, y será coronado como rey de toda la tierra. Pero también su función ahora como rey y juez es venir a juzgar a todos aquellos por esa circunstancia de pecado. Y por supuesto a salvar a todos aquellos que pasamos por este precioso tiempo de techuvá, retorno, volver, arrepentimiento. ¿Volver a qué, pastor? Volver a su Kadosh Torah, volver a sus convocatorias, volver a sus ordenanzas, volver a sus estatutos, volver a su palabra, al manual de vida. Y como dice Devarim 28, que tanto de hecho nos gusta, Devarim 28, si hay un texto que todo el mundo apasiona leer y que les encanta leer y predicar y enseñar, por supuesto es Devarim 28. Pues volvamos a Devarim 28 y dice: y acontecerá que si oyeres la voz de Adonai, tu Elohim, para procurar cumplir todos los mandamientos y sus estatutos, todos sus mandamientos, no aquellos que te parecen o que te convienen o que en tu país funcionan y no funcionan en América, funcionan en Sudamérica. No, por favor, todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te entrego hoy, que vendrán sobre ti todas estas bendiciones si las obedeces, y todas estas maldiciones si no las obedeces. Así es que, mis amados hermanos, yo siempre me pregunto, gentes que escucho con tanta frecuencia: pastor, es que nada me sale bien, es que las cosas no caminan, es que golpe tras golpe tras golpe. Mi amado hermano, probablemente tu nivel de intimidad con Hashem, probablemente tu nivel de conectividad, si puedo usar esta palabra, en la palabra no es la adecuada. Siempre que razonamos con ese entendimiento humano, con ese entendimiento lógico, con ese entendimiento intelectual, con ese entendimiento cultural, nos salimos de la fe. La fe, la emuná, el bitajón, la fe suficiente.
creer para ver. Y cuando subimos a ese nivel y entramos a una campaña, ¿saben? Hacemos una campaña en Israel Casa Integral cada año, usted sabe, Teshuvah, arrepentimiento, aliyá, de regreso a casa. Y hacemos una campaña abierta para que todos aquellos, indistintos de donde quiera que se encuentren, quieran participar. Aquí no estamos preguntando si tienes una denominación o si tienes un ministerio y tu rabino, no. Por favor, la Torá es para todos. No es nuestro interés traerte o sacarte o retirarte de ningún otro lugar. Respetos para todos mis amados líderes, maestros, pastores, roé, profetas, etcétera, en cada lugar. Y vienen hermanos y se inscriben y entonces aparece una lista de inscripciones y se inscriben, no sé, 100, 200, 300 o más personas se inscriben. ¿Cuánto permanecen en la inscripción? 2 días, 3 días, 5 días, a lo mejor 20 días. Ay, ya no doy más. No, yo no puedo llegar al día 40. Ay, no, esta oración todos los días. No puedo. Ok. Libre albedrío. Tú eliges el camino de la bendición, el camino de la maldición, el camino de la vida, el camino de la muerte. Tú eliges. Adonai no te está forzando. Adonai es bondadoso, misericordioso, tan buena gente, tan querido. Nos da la oportunidad. Entonces la gente desiste. Ay, no, me cansé, ya no puedo más. No. Vamos en el día 5 y es hasta el día 40. No puedo. Si quieres buscar tu bendición, y más que tu bendición, verdaderamente entrar a ese juicio con dignidad, con un corazón contrito y humillado y en arrepentimiento, es importante entonces pasar por este tiempo glorioso de Teshuvah, arrepentimiento. El libro de los Hechos, en el capítulo 17, vean, acompáñenme un momento, por favor. Libro de los Hechos, en el capítulo 17, en el verso 30. Léalo conmigo, por favor. Dice: pero Adonai, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora ordena a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, que hagan teshuvah, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia justa, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos de haberle levantado de los muertos. Ya vimos entonces en el transcurso de la semana cuál es la importancia de esta palabra teshuvah en hebreo: arrepentimiento, retorno, volver, regresar. Arrepentirse, dijimos también la semana anterior, no es una etapa de sentimientos. Arrepentirse no es una etapa de remordimientos. Arrepentirse no es una etapa de decir, mira, sabes, perdóname, la verdad siento mucho, te ofendí, qué pena, discúlpame. Y a la siguiente semana ni me vuelvas a hablar porque la verdad no me simpatizas. No, hermanos, esto no es un asunto emocional, esto no es un asunto de momento. Es un asunto que si debo presentarme con alguien, esposo, esposa, papá, hijos, abuelos, familias, hermanos, lo mencioné la semana anterior, cuántas diferencias tenemos, especialmente entre familias. Se producen unas diferencias de familias impresionantes, familias quebrantadas, rotas, en su gran mayoría por asuntos de carácter económico o por asuntos de carácter familiar en diferentes formas, pues. Hermanos, este es un tiempo de teshuvah, es un tiempo de arreglar esas cargas. Hay gentes que han pasado, repito, tiempos y 30, 40, 50 años que nunca le hablaron a papá, nunca le hablaron a mamá por una herida que ocurrió alguna vez y se quedó esa herida en una llaga abierta. Qué buen momento entrar al arrepentimiento y decir: Padre, necesito sanidad a esta herida maloliente que tengo, una gangrena espiritual, debe morir, debe cerrar. Y la mejor forma de cerrarla es acercarnos con humillación, con dignidad, con honra, con respeto a quien herimos o a quien nos hirió y decirle: por favor, perdóname, por favor, quiero estar limpio. Quiero estar libre, quiero estar en una conexión con mi Padre Eterno de purificación.
Por lo tanto, repito, no es un asunto de remordimiento. Ya el remordimiento fue una etapa de nuestra vida donde cometíamos algo que sabíamos que estaba mal y decíamos, wow, como que cometí algo que no debía. Bueno, ya, dejemos así. No, un momentico. No podemos volver a repetir los errores que nos apartan, que nos separan de la santidad con nuestro Padre. Esos errores que ocurrieron, necesitamos hacer corrección, necesitamos rectificar, y es una corrección que viene de adentro hacia afuera, una corrección en mi manera de pensar, una corrección en mi manera de vivir, una corrección en mi manera de hablar, una corrección en mi manera de mirar, una corrección en mi manera de pensar. Cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Lo he repetido por 20 años en este ministerio y por favor que alguien diga un amén. Yo quiero cambiar esa manera de pensar, esa manera de estar juzgando, criticando, señalando, indilgando, pillorizando a la gente o lo que la gente hace o lo que la gente dice y todo me molesta, todo me incomoda. No, un momentico, eso ya no soy yo, ya no vive ese pasado en mi vida. Yo soy una nueva criatura y aquí Adonai me ha hecho una persona nueva en mi manera de pensar, en mi manera de vivir, hasta en mi manera de alimentarme. Eso es hermoso. A mí me impresiona cómo Hashem se tomó el tiempo hasta de enseñarnos a comer los alimentos puros. Hashem se tomó el tiempo hasta de enseñarnos la importancia de lavarnos las manos. ¿Qué problema con lavarse las manos, pastor? ¿Ustedes por qué se lavan las manos si no tenemos templo? No es que no se trata de que tengamos templo o que no tengamos templo, se trata de que lavarnos las manos es un acto de purificación, de limpieza, de aseo personal, de salud. ¿Qué problema con lavarnos las manos? Por favor, arrepiéntanse. Entonces, este arrepentimiento, por supuesto, está vinculado de manera directa con lo que es una conversión. La palabra conversión significa cambio. La palabra conversión significa enderezar. La palabra conversión significa volver a su estado original. Como fuimos en el vientre de nuestra madre, niños sanos, limpios, si puedo decir, sin maquinación, sin pecado, en el sentido espiritual, material mejor, porque venimos de esa condición de pecado. Pero la conversión no solamente es decir, yo recibo, yo confieso a mi Señor, a mi Adón. La conversión verdadera, es decir, yo voy a sujetarme en obediencia a un manual de instrucciones que me ha establecido mi Padre Eterno, sobre el cual caminaré en obediencia 24/7, de tal manera que este proceso implica una transformación. Por favor, alguien dígalo conmigo, escríbalo en el chat. Requiero una transformación urgente. Transformación. Esa transformación nos lleva a dejar atrás todo lo que en otro tiempo fuimos. Probablemente consumíamos alcohol, probablemente alguien consumió drogas alucinógenas, alcohólicas, probablemente alguien estuvo conectado, vinculado con prostitución, conectado con alguna otra situación de, de ideologías de género, entre muchas cosas. Pero yo no quiero continuar en esta situación. Yo quiero ser hombre porque nací hombre. Y la mala inclinación me ha llevado a tomar una actitud distinta. Yo quiero ser la identidad que Adonai me entregó, y esa batalla es dura. Pero conversión significa esfuerzo. Conversión significa permitir que Adonai haga en nuestra vida el cambio, que me dé la fuerza para regresar, que me marque mi ruta en el camino, que me permita volver, repito, al poder de la palabra. Esa palabra de Hebreos 4:12 que siempre enseño y comparto con ustedes. Ese es el poder de la palabra viva, eficaz y que penetra. Esa palabra que penetra, dice la palabra, hasta los tuétanos, es decir, que te limpia. ¿Sabe, hermano? Los tuétanos en el hueso, hasta lo más profundo en el hueso, hasta la médula, hasta lo más profundo de la neurona, hasta la célula más insignificante del cuerpo humano. La palabra penetra y transforma. Si ya esto no ocurre, mi amado hermano,
I'm so sorry. Escucho muchas veces gente que dice, no, eso no es conmigo, yo definitivamente soy lo que soy, así soy yo y así me quedaré. Ok, ¿qué vamos a hacer, hermanos? Dijo nuestro amado Yeshua, a los pobres siempre los tendrás. Nosotros hacemos campañas para ayudar a la gente necesitada. Israel Casa Integral, gloria a mi amado Hashem, gloria a todos mis amados hermanos de Israel Casa Integral que hacen su aportación voluntariamente, ofrecen, pastor, yo quiero este año ayudar mensualmente con una cuota para uno de los comedores comunitarios en México, en Ecuador, en otros países, bueno, en 14 puntos, si no estoy mal, en mi estadística hoy tenemos en diferentes partes del mundo, incluyendo Israel, incluyendo aún los mismos Estados Unidos. Pastor, en Estados Unidos ustedes tienen ayuda a la gente en Estados Unidos. Ustedes, amados hermanos, no alcanzan en sus países fuera de Estados Unidos de América o incluso aquí dentro de los Estados Unidos, muchas gentes no alcanzan a imaginar siquiera los niveles de pobreza y miseria en que se vive en muchos estados en este país. Es decir, que el sueño americano para muchas gentes americanas o emigrantes, más que un sueño, ha sido la peor pesadilla de sus vidas. Las drogas, la manera como los jóvenes están siendo victimizados de maneras impresionantes. Ustedes seguramente han visto en internet estos videos que se filman en algunos lugares, en California, en otros estados, de los hombres y jóvenes, mujeres, varones, consumiendo el fentanilo como zombies. Y cuando veo esas escenas, me pregunto cómo un ser humano, cómo la dignidad de la creación de Adonai pudo llegar tan bajo, tan indigno, tan lamentable. Ver a estas personas, jóvenes, adultos o incluso ancianos, indistintos, profesionales, gente rica, enriquecidos, gente prosperada, en esta condición total y absolutamente devastante. Es muy lamentable ver esto, hermanos. Así es que aquí, en los Estados Unidos de América, también se viven niveles de pobreza cual muchos de ustedes, repito, hermanos, no alcanzan siquiera a imaginar cuánta miseria se vive en este lugar. Ahora, hay muchas razones, repito, las drogas son un factor lamentable, la dejadez de gente que pues sencillamente no quiere trabajar o quieren vivir del proceso del gobierno, entre otras cosas, y pues bueno, hay muchas circunstancias. Lo importante aquí es que también hay un pueblo, como el caso de nuestro pueblo emigrante, que hemos venido a esta nación en América y hemos tenido que batallar, aún en medio de muchas dificultades de idioma, de dificultades legales, migratorias y demás. Pero hay también una gran calidad de población hispana y de otras naciones emigrantes que sin embargo aportamos y desarrollamos y hacemos que este país todavía alcance algo de la dignidad que tiene el ser humano. La labor del evangelio, la labor de los ministerios en Estados Unidos es incansable, impresionante. Por supuesto, se ha presentado un enorme nivel de disidencia. Las iglesias donde antes estaban 10,000 gentes, 20,000 gentes, disminuyeron de una manera fatal. Por muchas razones, por testimonio, por mala enseñanza, por mala práctica, por mala doctrina, entre tantas cosas. Las pandemias, las adicciones, repito, muchas cosas. Pero ¿qué dice todo este proceso? El arrepentimiento genuino y verdadero nos encamina a un tiempo glorioso llamado Yom Kippur. Por eso mi insistencia, hermanos, esta campaña no es simplemente formar parte de un grupo y firmar un documento y yo quiero participar y hacer un devocional y ya, es mucho más allá. Es acercarnos como familia. Somos Israel Casa Integral, un ministerio enfocado en familia, en la familia. El propósito de Adonai en Bereshit 1:28 fue la familia. Bendijo al varón y bendijo a la varona. ¿Qué dice entonces la palabra en el libro de Efesios capítulo 4 verso 22? Dice, en cuanto a su manera pasada de vivir,
Despójense del viejo hombre, ese hombre cultural, ese hombre tradicional, ese hombre intelectual, ese hombre egocéntrico, ese hombre lujurioso, ese hombre atrevido, vulgar, irreverente, ese hombre de la mala inclinación, ese hombre del lashon hará, el chisme, la crítica, la calumnia, el drogadicto, el alcohólico, el mentiroso, el ladrón, el homicida, el perverso en cualquier sentido, dice Efesios, de esa pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Los deseos engañosos de la mente, los deseos engañosos del apetito de la carne, los deseos engañosos de la mentira del adversario sobre nuestras vidas. El adversario que está ahí como león rugiente, dice la palabra, mirando a quién devorar. Así es que aquellos que se sienten muy santos, dice la palabra, aquellos que se sienten muy kadosh, aquellos que se sienten muy seguros en la palabra, tengan cuidado y no caigan. No podemos descuidarnos un minuto. Por eso, cuando hemos venido a este nivel de Teshuvá, es para mantenernos firmes, como dicen los scouts, firmes y adelante, firmes, establecidos, porque esta carne es engañosa y debemos ser renovados en nuestro espíritu, de nuestra mente y vestidos. Me gusta esta palabra, vestidos del hombre nuevo, vestidos con tutalí, vestidos en santidad, vestidos en purificación. Como dice el libro de los Hechos 1:8, cuando reciben el poder del Ruach HaKodesh, entonces estamos vestidos de Hashem, estamos vestidos de su justicia, estamos vestidos de su santidad y estamos vestidos del Emet, de la verdad. Así es que, amados, qué honor y qué privilegio nos ha concedido nuestro amado Rey de pertenecer hoy a la familia de la Torá, de pertenecer a esta gloriosa casa, la casa de Israel en las naciones, a toda la casa de Israel en las naciones. Qué privilegio y qué honor cuando estudiamos nuestra Kadosh Torah sin conceptos religiosos, sin conceptos, queremos a veces infundirle a la gente la Torah, infundirle a la gente el Shabbat a la fuerza. No, amados hermanos, a la fuerza nada funciona. Con amor, con sabiduría, con misericordia. Seamos luz en medio de la oscuridad. Y en medio de toda la oscuridad podemos decirle: Padre, examíname. Durante estos 40 días de este periodo de arrepentimiento, examíname y permíteme hacer una autoevaluación y examinarme en mi corazón, en mis pensamientos, y presentarme y ponerme a cuentas contigo. Y hacer de este momento una reconciliación, llegar a un momento de restauración en mi vida. Y ya, en el minuto que nos queda, cerremos, mis amados hermanos. Bueno, ya no nos quedan minutos, se nos cumplió el tiempo, la hora, pero cerremos con el Salmo 139, verso 24, que dice: Examíname, oh Adonai, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Amados, muchísimas gracias a todos mis amados hermanos de Israel Casa Integral, Casa Local, Casa Internacional. Para todos los amados que nos han acompañado hoy, por favor déjenos saber desde qué lugar nos acompañan, desde qué país. Permítame comunicarme con ustedes, déjenme saber de qué manera lo podemos hacer, o pónganse en contacto con israelcasaintegral@gmail.com o a través de las redes, en Telegram, en cada uno de los métodos que tenemos. Pónganse en contacto con nosotros. Aún estamos a tiempo de entrar a la campaña. Por supuesto que sí, nunca es tarde. Bienvenidos. Mis amados, muy buen día para todos. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, estamos en comienzo de semana. Shalom para todos, amados. Muchas gracias y hasta el día de mañana continuaremos con este tema apasionante de Teshuvá. Hemos presentado Torá al Instante con el pastor Roberto Alfaro.
Para nosotros es un placer poder servirle. Contáctanos a nuestro correo radiogenesis128@gmail.com. Torá al instante.